¿Y si el verdadero problema no fuera la grasa? ¿Y si lo que está frenando tu pérdida de peso, destruyendo tu músculo y agotando tu energía fuera algo mucho más silencioso y mucho más peligroso? Porque millones de personas hacen dieta, entrenan, caminan, compran suplementos caros, y aún así siguen cansadas, inflamadas, con dolor, acumulando grasa y perdiendo músculo año tras año. Pero hay algo que casi nadie les explica. La inflamación crónica. No hablamos solamente de dolor de rodillas o molestias musculares. Hablamos de una inflamación silenciosa que altera cómo funciona todo tu cuerpo, tu metabolismo, tus hormonas, tu recuperación, tu energía, tu capacidad para quemar grasa, incluso tu envejecimiento. Y lo más impactante es esto: cuando empiezas a controlar esa inflamación, el cuerpo cambia muchísimo más rápido. La grasa empieza a bajar. Los músculos responden mejor. Probé 5 compuestos diferentes, todos con la misma dosis diaria, 5 gramos. Algunos ayudaron bastante, otros me sorprendieron muchísimo. Pero uno en particular destacó tan fuerte que los investigadores tuvieron que repetir estudios para confirmar los resultados. Y hoy vas a descubrir cuáles son esos 5 compuestos, del menos potente al más poderoso. Porque el número 1 no solo ayuda a reducir inflamación, también puede acelerar la pérdida de grasa, mejorar el rendimiento físico y aumentar el desarrollo muscular al mismo tiempo. Y quédate hasta el final, porque muchas personas están desperdiciando dinero en suplementos innecesarios, cuando estos 5 pueden hacer muchísimo más por tu cuerpo. Vamos a empezar. MSM. El compuesto que puede ayudar a calmar el dolor y la inflamación. El MSM, también conocido como metilsulfonilmetano, es una fuente natural de azufre orgánico que el cuerpo utiliza para muchísimas funciones importantes. Y aunque mucha gente nunca escuchó hablar de él, el MSM se volvió popular porque muchas personas notan mejoras importantes en dolores articulares, inflamación y recuperación física. Imagina que tus articulaciones fueran engranajes. Con el tiempo, el desgaste, la inflamación y el envejecimiento hacen que esos engranajes empiecen a funcionar peor. Ahí es donde entra el MSM. El azufre que contiene ayuda a producir colágeno y tejidos conectivos, fundamentales para mantener articulaciones, tendones y músculos en buen estado. Muchas personas que toman 5 gramos diarios de MSM reportan menos rigidez matutina, menos molestias articulares y una sensación general de mayor movilidad. Pero lo interesante es que sus efectos podrían ir mucho más allá de las articulaciones. Algunos estudios sugieren que el MSM también ayuda a reducir ciertos marcadores inflamatorios relacionados con fatiga, estrés oxidativo y recuperación muscular. Eso significa que no solo podrías sentir menos dolor, sino también recuperarte mejor después del ejercicio. Otro punto importante es que muchas personas notan mejoras en piel, cabello y uñas. Y eso tiene sentido, porque el cuerpo necesita azufre para producir queratina y colágeno, 2 componentes clave para mantener tejidos fuertes y saludables. La mayoría de las personas toma MSM mezclado en agua o jugo, normalmente por la mañana, y aunque el sabor puede ser algo amargo, suele combinarse fácilmente con limón o jugo natural. Los primeros cambios que mucha gente nota suelen aparecer entre la primera y segunda semana: menos rigidez, menos inflamación, más movilidad y mejor recuperación física. Pero aunque el MSM es interesante, el siguiente compuesto puede afectar algo todavía más poderoso: tu sueño. Glicina. El aminoácido que ayuda a recuperarte mientras dormís. Dormir mal destruye el cuerpo lentamente. Y muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Porque aunque entrenes duro y comas relativamente bien, si tu sueño es malo, el cuerpo jamás se recupera al máximo. Ahí es donde aparece la glicina. La glicina es un aminoácido extremadamente importante para el cuerpo humano. Participa en la producción de colágeno, creatina y glutatión, 3 compuestos fundamentales para la salud muscular, la recuperación y el envejecimiento saludable. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores es su impacto sobre el sueño profundo. Varios estudios encontraron que tomar alrededor de 5 gramos de glicina antes de dormir puede ayudar a dormir más rápido y mejorar la calidad del sueño profundo. Y eso cambia todo. Porque es durante el sueño profundo cuando el cuerpo realmente se repara. Es cuando se produce mayor recuperación muscular, mayor liberación de hormona de crecimiento, mayor regeneración celular, menor inflamación, menor estrés y mejor funcionamiento metabólico. Muchas personas viven permanentemente cansadas porque duermen, pero no descansan de verdad. La glicina parece ayudar justamente ahí. Otro punto muy interesante
es que algunas investigaciones observaron mejoras en sensibilidad a la insulina. Y eso importa muchísimo, porque cuando el cuerpo maneja mejor la glucosa, suele haber menos acumulación de grasa, especialmente abdominal. Además, muchas personas reportan despertarse más despejadas mentalmente y menos ansiosas. No como sucede con pastillas para dormir, que dejan sensación de cansancio al día siguiente. La glicina normalmente se toma 1 hora antes de dormir mezclada en agua tibia o té. Tiene un sabor ligeramente dulce, así que suele ser bastante fácil de consumir. Y aunque mucha gente la usa únicamente para dormir mejor, sus efectos sobre recuperación muscular y reducción de inflamación podrían ser todavía más importantes. Pero ahora viene algo completamente diferente. Un alimento natural tan potente que incluso fue estudiado para misiones espaciales: espirulina. La superalga que alimenta músculos y energía. La espirulina parece algo salido de ciencia ficción. Es una microalga azul verdosa cargada de nutrientes, antioxidantes y proteínas, y gramo por gramo, es uno de los alimentos más densos nutricionalmente del planeta. Cuando tomas 5 gramos diarios de espirulina, estás incorporando proteínas altamente biodisponibles, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes muy poderosos. Uno de esos compuestos se llama ficocianina, y es justamente el pigmento que le da ese color azul verdoso tan característico. La ficocianina fue estudiada por sus posibles efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Algunas investigaciones observaron reducciones importantes en ciertos marcadores inflamatorios después de varias semanas de uso. Pero eso no es todo. Muchas personas también reportan más energía, menos antojos, mejor recuperación y mayor resistencia física. Parte de eso podría explicarse por su contenido proteico y nutricional. La espirulina contiene aminoácidos esenciales, hierro, vitaminas del grupo B y antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo es uno de los grandes responsables del envejecimiento celular y la inflamación. Otro dato interesante es que la espirulina fue estudiada por agencias espaciales debido a la enorme cantidad de nutrientes que ofrece en muy poco volumen. Por eso se volvió tan popular entre atletas y personas que buscan mejorar energía y recuperación. Normalmente se consume mezclada en agua, jugos o batidos. Y sí, el sabor puede ser fuerte. Muchos dicen que recuerda al mar o a algas, pero combinada con limón o frutas suele mejorar muchísimo. Lo importante es elegir espirulina de buena calidad y testeada. Los primeros cambios que muchas personas notan suelen ser más energía, menos fatiga, menos ansiedad por azúcar y mejor recuperación muscular. Pero si hablamos de reconstruir el cuerpo, el siguiente compuesto está en otro nivel: péptidos de colágeno. El material de construcción del cuerpo. El colágeno es literalmente una de las estructuras más importantes del cuerpo humano. Está en la piel, en las articulaciones, en los tendones, en los músculos, en los huesos. Y el problema es que empezamos a perderlo con la edad. Después de los 25 años, la producción natural de colágeno empieza a disminuir progresivamente. Y ahí empiezan muchos problemas. Articulaciones más débiles, piel menos firme, más dolores, menor recuperación, más fragilidad muscular. Los péptidos de colágeno son básicamente colágeno ya fragmentado para facilitar su absorción, y eso hace que el cuerpo pueda utilizarlo más fácilmente. Muchas personas toman 5 gramos diarios de colágeno buscando mejorar articulaciones y piel. Pero los estudios más recientes muestran algo muy interesante. También podría ayudar al desarrollo muscular y la recuperación física, especialmente cuando se combina con entrenamiento. Algunos estudios observaron mejoras en fuerza y masa muscular en personas que suplementaban colágeno diariamente. Y eso tiene sentido, porque músculos, tendones y articulaciones trabajan juntos. Si fortaleces las estructuras conectivas, el cuerpo puede funcionar mejor. Otro efecto muy interesante es la saciedad. Algunas investigaciones sugieren que el colágeno podría ayudar a aumentar sensación de llenura, y eso facilita controlar el hambre sin sufrir tanto. Muchas personas mezclan colágeno en café, smoothies o agua porque prácticamente no tiene sabor. Y combinado con vitamina C, la síntesis de colágeno puede mejorar todavía más. Los cambios suelen aparecer progresivamente. Primero menos molestias articulares. Luego, mejor recuperación. Después mejoras visibles en piel, uñas y cabello. Y finalmente, mejor rendimiento físico. Pero ahora llegamos al compuesto más estudiado de todos. El número 1. Y probablemente el suplemento con más evidencia científica en toda la industria. Creatina monohidratada.
el rey absoluto del rendimiento y la recuperación. Si existiera un suplemento que realmente cambió la vida de millones de personas, probablemente sería la creatina. Y no. No es solo para fisicoculturistas, ni para atletas jóvenes, ni para personas enormes del gimnasio. La creatina fue estudiada en adultos mayores, mujeres, personas sedentarias y atletas. Y los resultados siguen sorprendiendo. La creatina ayuda al cuerpo a producir energía rápida, especialmente en movimientos explosivos y esfuerzos intensos. Pero el problema es que muchísimas personas tienen sus reservas de creatina por debajo de lo ideal. Ahí es donde suplementar marca una diferencia enorme. Cuando tomas 5 gramos diarios de creatina monohidratada, el cuerpo empieza a saturar los músculos con fosfocreatina, y eso permite entrenar más fuerte, recuperarse mejor, mantener más músculo y mejorar rendimiento físico. Pero esto es lo impresionante. La creatina no solo impacta músculos, también puede beneficiar el cerebro. Algunos estudios encontraron mejoras en memoria, fatiga mental y rendimiento cognitivo, porque el cerebro también utiliza fosfocreatina para producir energía. Otro punto enorme es la masa muscular, especialmente después de los 30, 40 o 50 años, porque perder músculo con la edad acelera el envejecimiento, debilita el metabolismo y aumenta acumulación de grasa, y la creatina parece ayudar muchísimo a combatir eso. Al aumentar fuerza y rendimiento, el cuerpo puede mantener mejor el tejido muscular. Y más músculo significa un metabolismo más activo. Eso quiere decir que incluso en reposo, el cuerpo puede gastar más calorías. Muchísimas personas notan cambios rápidos, más fuerza, más recuperación, más volumen muscular, más energía y mejor rendimiento físico general. Además, la creatina tiene uno de los perfiles de seguridad más estudiados del mundo. Se investigó durante décadas y sigue mostrando excelentes resultados cuando se usa correctamente. La forma más recomendada sigue siendo creatina monohidratada pura, sin mezclas raras, sin fórmulas milagrosas, solo creatina simple. 5 gramos diarios, consistencia y tiempo, porque muchas personas abandonan demasiado rápido. Pero quienes mantienen la constancia durante semanas suelen notar cambios enormes. Ningún suplemento hace magia. No existe polvo milagroso. No existe solución instantánea. Pero sí existen herramientas que pueden ayudar muchísimo cuando el cuerpo está inflamado, agotado y perdiendo músculo. Y justamente por eso estos compuestos llamaron tanto la atención. Porque todos parecen actuar sobre cosas fundamentales: inflamación, recuperación, energía, sueño, rendimiento, músculo y envejecimiento. La mayoría de las personas intenta perder grasa primero, pero quizá el verdadero secreto sea ayudar al cuerpo a funcionar mejor primero. Porque cuando el cuerpo sale del estado constante de inflamación y agotamiento, muchas cosas empiezan a cambiar naturalmente. Ten en cuenta que cada organismo responde diferente. Y siempre es importante consultar con un profesional antes de incorporar suplementos, especialmente si tomas medicación o tenés alguna condición médica. Pero la evidencia científica alrededor de estos 5 compuestos sigue creciendo año tras año. Y millones de personas ya los usan buscando exactamente lo mismo: menos dolor, más energía, más músculo, menos grasa y mejor calidad de vida. Si este video te abrió los ojos y querés seguir descubriendo las mejores estrategias para reducir inflamación, ganar músculo, perder grasa y sentirte más joven después de los 40, 50 o 60, entonces, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque el próximo video puede ser exactamente el cambio que tu cuerpo estaba necesitando.